Bueno, una forma bastante clara de definir un blueprint es el objeto que queréis modelar, ¿vale? En nuestro caso, crear esa mesa giratoria, ese pedestal con el plátano encima, fijaros que es una buena definición de objeto, ¿de acuerdo? Que incorpora pues dos partes diferenciadas. Una es la base, ¿no? La base, la plataforma, y otro el plátano encima, que es lo que vemos, ¿de acuerdo? Ambas se pueden modelar con lo que llamamos componentes de un blueprint, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿qué es una componente? Voy a poneros un ejemplo más fácil, ¿no? Y es que si un blueprint, queréis modelizar con un blueprint un coche, pues las componentes de ese blueprint pues serían los bloques que os permiten hacer el coche, como por ejemplo las puertas, el chasis, las ruedas, el motor, el volante, el asiento, etcétera, ¿vale? Sin embargo, las componentes no solo se limitan a cosas físicas, a cosas visuales, ¿no? Sino también a comportamientos de vuestro coche, por ejemplo, hacer que el coche se mueva, hacer que el coche frene, hacer que el coche gire, e incluso si hacéis un juego un poco futurista, hacer que el coche vuele o se transforme, ¿vale? Todo eso serían componentes. En nuestro caso, antes de ver ninguna componente, lo que tenemos que hacer es cambiarnos a la vista del viewport, a lo que llamamos aquí ventana gráfica arriba del todo, y seguramente lo único que veréis pues será este circulito aquí bien mono de color blanco y nada más, ¿no? Esto es la escena por defecto que se suele mostrar. Entonces, nuestro pedestal, que es lo que va a girar, ¿vale? Constará de dos componentes. La primera será un cilindro, ¿vale? Un cilindro de color blanco, ¿vale? Que usaremos como base para colocarle encima el plátano, la banana. Y luego una malla estática que justo irá encima de ese cilindro, de esa base, que servirá para mostrar la malla del plátano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir primero a añadir una y luego la otra. Para la base vamos hasta el panel de componentes, ¿vale? Aquí arriba, Components, lo tengo yo, acordaros, y le damos a añadir componente y buscamos una llamada cilindro, ¿vale? Basta que empecéis a escribir cylinder, va con Y en inglés, ¿vale? Cylinder, aquí lo tenéis, que aparecerá. Entonces simplemente la seleccionáis y aquí os saldrá un cilindro bastante tosco, ¿vale? Entonces, a ver, este cilindro tiene, como base, como pedestal, es un poquito alto, ¿vale? Entonces, no estaría de más que le hiciéramos un poquito más pequeña. Acordaros, para hacer más pequeño habría que escalarlo, lo podéis hacer directamente en el editor lateral o yo lo voy a hacer pulsando la tecla R, acordaros, la de escalado, y bajando la componente vertical, que es la de la Z, ¿vale? La voy a bajar un poquito más, yo creo que así va bien, ¿vale? Incluso un poquito más, ¿por qué no? Así, un pequeño pedestal. Pensad que tampoco se trata de que sea aquí la leche de grande, simplemente es un pedestal para colocar encima la malla del plátano, ¿vale? Entonces, esto sería la base, el suelo, por así decir. Lo siguiente es añadir, como he dicho, una malla estática, una static mesh, para el plátano. Entonces, añado una nueva componente, buscamos lo que comentaba, static mesh, ¿vale? Aquí, hierarchical. No, esta no es la que yo quiero. A ver. Es que justamente me traduce la mitad y la otra mitad no. Y con cuidado que no es esa que me había salido, ¿vale? Si ponéis static, no es la hierarchical static mesh, pero la veréis mejor aquí. Es componente de malla estática, ¿vale? Esta de aquí. Perfecto. Entonces fijaros que al seleccionar la malla estática, en principio no veis absolutamente nada. Para mostrar el plátano, simplemente con la malla estática seleccionada, con la static mesh, veis aquí en la zona de los detalles y en malla estática veis que aparece de momento nada. Si desplegáis debería saliros el plátano, aquí está, ¿vale? Banana model, patapum chimpum, y aquí podéis ver el plátano un poco deformado y un poco aplastado, ¿vale? Entonces, ahora sí que es el momento de colocarlo. Vale, vemos que el platanito pues me ha quedado un poquito abajo, ¿veis? Lo voy a subir un poco, ya sabéis que la herramienta de traslación es la W, lo voy a trasladar hacia arriba, ¿vale? Y de hecho lo que me ha quedado es un poco achatado. Seguramente si os pasa lo mismo que a mí es porque habéis arrastrado la malla dentro del cilindro y entonces ha heredado su componente
de escalado, ¿vale? ¿Veis? Si vosotros arrastráis uno dentro de otro, pues uno hereda las coordenadas del padre. Entonces, lo sacamos fuera mejor, ¿vale? Lo sacamos fuera. Simplemente lo cogéis con el ratón y lo arrastráis fuera. Aquí. Perfecto. Y lo restauramos. Así. Entonces, ahora sí. ¿Veis? Ahora mucho mejor. El plátano queda sobre el pedestal y, de hecho, si me apuráis, lo podéis trasladar justo encima, lo más precisos posibles, del propio pedestal, ¿no? Si incluso veis que el pedestal se os ha quedado un poco pequeño, pues entonces lo podéis hacer un poco más grande sin ningún problema, ¿de acuerdo? Lo seleccionáis y con la herramienta, en este caso de escalado, pues lo hacéis un poquito más grande si es que os hace falta. Esto ya poco a gusto del consumidor, o sea, no es que haya aquí nada escrito. Yo creo que así nos ha quedado bastante bien, ¿veis? Hemos hecho un híbrido, ¿vale? Hemos puesto aquí un pequeño pedestal debajo del plátano. Si necesitáis subir o bajar el plátano o la malla, pues oye, vais intercambiando entre uno y otro, ¿de acuerdo? Sin ningún problema. Y eso es importante, guardad, y de hecho, incluso si me apuráis, compilad, ¿vale? Veis que aquí ahora me pone un checkmark antes de poner un interrogante. Ahora habéis compilado y esto se ha guardado correctamente en vuestra carpeta del Content Browser, del buscador de contenido.